De hoy vamos a transportar las 4 frecuencias que desarrollan este servicio a 1.500 personas y que, por poner un ejemplo, a bordo de este tren viajamos 154 personas que vamos a realizar el servicio hasta Perpiñán, París. Bueno, comentar que dentro del desarrollo de este servicio, respecto al servicio anterior, hemos incorporado una frecuencia más de las relaciones entre España y Francia, en este caso una frecuencia diurna más respecto a las que veníamos desarrollando, ¿vale? Y que sigue continuando la frecuencia nocturna del tren hotel que complementa las frecuencias nocturnas de las que disponemos y que estamos modernizando. Comentar también que el desarrollo de este nuevo servicio permite un ahorro de 1 hora 15 minutos en lo que son las relaciones diurnas respecto a los servicios anteriores, y que la disponibilidad de las flotas más modernas, tanto de Renfe como de SENSER, en este servicio incorpora valores como que podemos realizar el servicio adaptado a personas con capacidad de movilidad disminuida. Por ejemplo, en este momento estamos viajando a bordo del vehículo que realiza este tipo de prestaciones. Y en definitiva esperamos que el desarrollo de estas nuevas relaciones incrementen la actividad de tráfico y de demanda que hasta el momento los clientes estaban desarrollando entre los dos países. Calculamos estar por encima de los 235.000, 250.000, 300.000 viajeros en 2011 en este tipo de conexiones. Cuando decían 1.300 pasajeros hoy en este tren, ¿o 1.500 viajeros utilizarán las 4 frecuencias que hoy, tanto en las 4 frecuencias francesas como en las 4 frecuencias españolas, que hoy domingo, día inaugural, vamos a desarrollar. Pero no hacen todo trayecto hasta París, ¿eh? O sea, no, en alguno de los tramos, en sus diferentes relaciones. Hoy concretamente hay digamos, el trayecto estrella son los viajeros que van a pasar el túnel, especialmente de un lado a otro de la frontera y que quieren formar parte, ¿no?, de la historia. Dar un dato más: hace 132 años, en 1878, se inauguró la conexión Portbou-Cervera, ferrocarril en Cataluña. 132 años después inauguramos una conexión que permite a los ferrocarriles franceses y a los ferrocarriles españoles modernizar este tipo de conexiones. Esto no deja de ser un periodo de tránsito hasta la puesta en marcha de los servicios directos definitivos de alta velocidad entre España y Francia, que se desarrollará a finales de 2012.